esto, y se cumplen 504 años desde que sucedió este acontecimiento. Y a lo mejor tú puedes decir, ¿y eso a mí qué? ¿No? ¿Quién sabe que sea eso? ¿No? Suena protestante, pues suena como pues protesta, suena como esos profesores que no les gusta trabajar y que nada más van a hacer plantones al Zócalo. Suena como algo así, ¿no? Pero hoy vamos a ver qué es, y te invito a que inclines tu rostro y que oremos. Y más que algo también histórico, iglesia, va a ser también algo práctico. Quiero llevarte a reflexionar precisamente en estos hechos y acontecimientos, y te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, rogándote que hoy nos hables, que nos ministres, que nos llenes de ti, de tu gracia, que podamos aprender, pero que no solamente sea un conocimiento simple y ya, sino que realmente podamos vivirlo, poner en práctica y profundizar en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Te pido que dispongas tu corazón, que pongas mucha atención y me acompañes y abras tu Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Si ya lo tienes, puedes decir amén, puedes decir ya. Hebreos 4:12. ¿Ya están ahí? Dice la escritura, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, aquí, ¿qué es de lo que está hablando? Del poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y como te decía, amado hermano, este mes, el mes de octubre, ya se cumplen 504 años de la Reforma Protestante. Y no sé, una pregunta ya más directa, ¿en qué piensas cuando escuchas Reforma Protestante? Te decían unos maestros o algunas personas ahí locas que no están a favor del gobierno y van y se plantan, ¿no? Puede que pienses en la historia de la iglesia, a lo mejor sí, en esos teólogos idolatrados por gente, ¿no? A veces presumida, muy intelectual, que devora libros, ¿no? Dice, no, pues la Reforma Protestante solo ha de ser eso que de esos religiosos o de los católicos, algo así. Quizás tienes la noción de algo. Tal vez pienses en debates aburridos, en debates simples, en expresiones dogmáticas. No, el término dogma, la palabra dogma significa parecer, opinión, creencia, es una creencia. Entonces quizás pienses en eso, que a lo mejor dices, pues eso no tiene aplicación a mi vida, ¿eso qué tiene que ver si pasó hace 500 años? Ahora no pretendo, ¿verdad?, yo juzgarte si piensas de esta forma, pero hubo un tiempo donde yo pues también, yo sí pensaba eso, ¿no? O sea, que me hablaban de Calvino, de Lutero, y yo decía, ¿con qué se come eso? ¿No? Ha de ser comida italiana, francesa o algo así. Sin embargo, nada puede estar más lejos que la realidad, ¿no? De lo que acabo de mencionar. Bueno, la Reforma sí fue un movimiento histórico, pero no fue cualquier movimiento, amados hermanos. Puede que sea, me atrevo a decir esto, puede que sea el avivamiento o la exaltación del evangelio más importante en la historia desde los días de los apóstoles. O sea, el primer acontecimiento importante surgió en Hechos 2. Pero nos podemos atrever a decir que la Reforma Protestante es el segundo avivamiento más fuerte y poderoso y la exaltación del evangelio más importante a través de toda la historia después de los apóstoles. Y ese impacto, amados hermanos, todavía permanece en medio nuestro. Y sí,
Hubo teólogos que hoy son idolatrados por algunos, que eso está mal, pero esos teólogos no tienen la culpa de eso, ¿verdad? Estos hombres falibles, o sea, hombres que se equivocan, cometieron errores, como Lutero, como Calvino, que ahorita vamos a ver con qué se come eso, o quiénes fueron, mejor dicho. Esas personas fueron instrumentos que buscaron dirigir pues la mirada a Dios y no a ellos. Llevar al pueblo, llevar a las personas al Señor. Y sí, también hubo debates muy prolongados que incluso continúan hasta el día de hoy, donde se discutían doctrinas que podrían sonar abstractas. Pero hermanos, en realidad la reforma tiene implicaciones prácticas en la palabra de Dios, en la Biblia, y tiene aplicaciones para la vida diaria. Todos tenemos ideas, todos creemos en algo, todos de hecho tenemos dogmas. Yo he escuchado a personas decir, yo no estoy de acuerdo con eso de las dogmas, lo dogmático, pero todos tenemos dogmas, porque un dogma es una creencia. Todos tenemos un credo, todos decimos creer en algo, esté bien o mal, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero toda la gente usa la frase yo creo. Y de igual manera, estos creencias que resaltaron los reformadores impactan el mundo hasta nuestros días. Bueno, ¿qué buscó, qué pretendió la reforma? Simplemente te estoy dando un resumen histórico porque es mucha información y es investigar mucho, pero voy a decir simplemente lo principal. ¿Están de acuerdo? La reforma se inició en 1517 cuando el Papa León X, el Papa, estamos hablando entonces de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, trajo reducciones. Él autoriza reducciones al castigo por los pecados a quienes diera dinero para la construcción a la Basílica de San Pedro en Roma. Es decir, este Papa quería construir la famosa Basílica de San Pedro. Y años antes de 1517 ya se vendían indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es que tú pagas para obtener un beneficio espiritual. Es como si yo te dijera, hermano, ven y trae tu mejor ofrenda y tu mejor billete y del tamaño de tu ofrenda será tu bendición. Eso casi no se oye hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica estaba igual o peor. Te vendían hasta la salvación. Entonces, el Papa León X, ya existían las indulgencias por un personaje llamado Pedro Lombardo, un sacerdote. Sin embargo, el Papa León X dijo, yo quiero construir la basílica, pues vamos a cobrar más, vamos a explotar a los pobres y vamos a inventar más bendiciones para que las compren. Entonces, León X, hermanos, era un hombre perverso. Era un papa que no le interesaba la Biblia y que no era nada cristiano, por así llamarlo, ¿no? Entonces esta persona pues vendía y promocionaba esas reducciones de penitencia. A lo mejor si tú venías, supongamos hermanos que soy el Papa León X, y tú vienes y me dices, he cometido pecado. Bueno, ¿qué pecado has cometido? Tal o cual, ¿no? Yo te digo, bueno, si tú das algún dinero para que Dios te bendiga, te perdone, te vamos a reducir la pena del castigo. Ya no te vas a aventar de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe, ¿no? Ahora vas a ir a la de Terán, pero pagas. Si no, te vas hasta allá. ¿Y qué quería la gente? Pues no ir hasta allá, reducir la pena o el castigo. Y eso es lo que había y era muy común en esa época, las conocidas indulgencias, ¿no? Y esto resultó escandaloso para un monje llamado Martín Lutero, que vivía en Wittenberg, Alemania. Había otro personaje que se llamaba John Tetzle, que le exclamaba lo siguiente: tan pronto caiga la moneda en la cajuela o en la caja, el alma del difunto al cielo vuela, porque ellos también creen en el purgatorio.
Si tú quieres, ellos decían, si tú quieres sacar a tu familiar del purgatorio, ven y echa tu moneda a la caja, ¿no? O sea, al ofrendero, si lo quieres ver así. Entonces, él era el encargado, ese Tetzel se llama, él era el encargado de la venta de las indulgencias en varias ciudades y regiones de Alemania. Y Lutero escribió, no sé si han escuchado, hasta pueden buscar la película, escribió 95 tesis. Antes ya había escrito 97 en una universidad porque él fue también catedrático. Hermano, Martín Lutero no era cualquier persona. No sé si tú recuerdas de Pablo, que el apóstol Pablo era fariseo de fariseos, era maestro de la ley, era un erudito. Bueno, Martín Lutero era doctor en teología, tenía doctorados, era un catedrático y daba clases en la Universidad de Alemania. O sea, no estábamos hablando de cualquier persona en el sentido humano, ¿no? Tenía, digamos, títulos. Bueno, él escribe 97 tesis antes, porque cabe mencionar que él se sentía culpable. Él se hizo monje, y ¿qué es lo que hace un monje? Está en el ascetismo, es decir, el ascetismo es que se apartan de todo, se apartan del mundo para no contaminarse. ¿Sí me van siguiendo? Entonces Martín Lutero era un monje consagrado, de alguna manera él quería agradar a Dios, que en sus escritos él exclama muchas veces que se siente culpable y que no sabe cómo, a pesar de que se flagelaba, como lo hacían los monjes, decía, yo me sigo sintiendo culpable. Él trataba de huir de la tentación. Se sentía culpable. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido culpables por nuestros pecados? Martín Lutero se sentía así, a pesar de que estaba apartado, entre comillas, del mundo. No había Facebook, no había TikTok, no había Instagram en ese entonces, ¿verdad? No había televisión, no había internet. Digamos, entre comillas, pues las tentaciones eran menos, pero la realidad es que el ser humano sigue siendo el mismo, pecaminoso. Entonces Martín Lutero empieza a leer la Biblia, empieza a leer un salmo, después Romanos, alguna epístola de Gálatas, y se da cuenta, hermanos, que la salvación se obtiene por medio de la fe, no de las indulgencias. Y ahí se le cae una gran carga de culpa y pecado porque miró a Cristo, lo que acabamos de hacer hace un momento y lo que hicimos cuando Él nos rescató, amén. Es decir, Martín Lutero se convirtió, nació de nuevo, y eso lo quería comentar a todos, y empezó a estudiar más las escrituras, que de hecho si tú buscas en internet o vas a las librerías puedes encontrar comentarios de Martín Lutero a las cartas del apóstol Pablo. Es interesante eso, hay escritos que tú puedes tener acceso. Bueno, entonces Martín Lutero escribe 97 tesis en una universidad, pero no pegaron, eran para un debate nada más. Pero después pasa algún tiempo y fue en 1517 donde él, mira hermano, Martín Lutero no pensó y dijo, voy a hacer una reforma protestante. Ni siquiera le llamaba reforma ni protestante. Los protestantes fue un título que se dio en 1521 en una asamblea cuando expulsaron a Lutero del Vaticano, de lo católico romano. Le dijeron, tú ya no eres de nuestro bando. Y todos los que protestaron, ¿cómo se les llamó? Protestantes. Siempre los títulos que se le da a los cristianos es dado por el mundo, hermano. En Hechos dice la Biblia que los cristianos se les llamó por primera vez en Antioquía y no eran que ellos ¿cómo nos llamamos? A ver, seguimos a Jesús, ¿cómo cristianos? No. Les decían a esos cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo significa ungido y la palabra anos en griego es pequeño, pequeño ungido, los que siguen los pequeños cristos. Pero era peyorativo el título, ¿no?, que nos daban. ¿Has escuchado de la iglesia metodista? Que es una denominación cristiana también. No se come con pozol ni nada, hermanos. El metodismo es una denominación cristiana, como la pentecostal, presbiteriana, es una denominación cristiana. El apelativo, el nombre metodista, se les dio también peyorativamente hablando. El mundo se los dio, igual los protestantes, porque protestaron, no estaban de acuerdo. Martín Lutero no estaba de acuerdo. Bueno, entonces el argumento que el arrepentimiento
requerido por Dios para el perdón de los pecados involucra, era una actitud pues interna de la persona y no consistía en un acto exterior. Eso es lo que Lutero exclamaba a la luz de la Biblia. ¿Ok? Entonces, en una época, hermanos, donde la tradición, la enseñanza, las leyes, dogmas de la Iglesia Católica, pues habían oscurecido, habían distorsionado la enseñanza de las Escrituras. ¿Y qué es lo que buscó hacer la Reforma? Levantar la Biblia para aprender lo que Dios revela. Con como centro el Evangelio de la gracia de Dios y responder en adoración genuina a Él. ¿Me van siguiendo? De hecho, la mayoría de los cristianos o evangélicos hoy no imaginan que sin la Reforma, no solo el verdadero evangelio tal vez no hubiese llegado a nosotros. Porque, hermanos, es mucha historia. De hecho, después, si quieres, podemos hacer un curso de eso. Pero gracias a la Reforma, tenemos la Biblia en nuestro idioma. Dios usó la Reforma. Muchas veces, y lo hemos comentado, nosotros atacamos a los católicos, ¿no? Es que esos católicos, de hecho, tú y yo somos católicos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra católico significa universal. Y somos de la Iglesia Universal de Jesús. No somos romanos. Católico romano no, pero sí católico apostólico, porque el testimonio apostólico está en las Escrituras. ¿Ok? Entonces, muchos nos quejamos y les echamos tierra, que sí, está mal la idolatría, pero muchas de las doctrinas, o sea, fue una iglesia que se desvió, una iglesia que inició bien y se desvió. Pero vemos en la historia que Dios siempre tuvo un remanente, como Lutero, como Calvino, como varios otros reformadores, que volvieron al evangelio verdadero. ¿Ok? Y nosotros al tirar a los católicos, a veces ignoramos que nuestras Biblias Reina Valera, que defendemos a capa y espada, la Reina Valera, casi decimos, es la inspirada por Dios, la mismísima que escribió Dios con su puño y letra. No, eso no es así, porque la Reina Valera es una traducción y lo que tenemos son copias, además, de imprenta. Pero Reina y Valera, estos dos personajes que son sus apellidos, eran católicos y gracias a ellos tú y yo tenemos la Biblia en español. ¿Verdad? Que cambia nuestra perspectiva cuando estudiamos la historia. Entonces, hermanos, queremos mostrar la reverencia y relevancia diaria de las doctrinas más importantes de la Reforma en este mes. Y la primera de ellas es sola Escritura. De hecho, Martín Lutero, como vamos a ver más adelante, fue el primero que usa este título, solo la Escritura. Y ahorita vamos a ver qué quiso decir. Pero vamos ahora, antes de volver a la Reforma, ¿sí me van poniendo atención? ¿Todo está aquí? Bien, si no, pueden ver la transmisión otra vez, ahí el video. Bien, sola Escritura, son títulos en latín que se usaba. Sola Escritura, solo la Escritura. ¿Qué es la Biblia? Si yo te pregunto qué es la Biblia, bueno, hemos escuchado argumentos que dicen la Biblia es un libro escrito por hombres, ¿no? Los no creyentes o los no cristianos que dicen, si esa Biblia la escribieron hombres. Pues sí es cierto, tienen razón, no cayó del cielo. Dios usó a hombres. Y el libro, este libro es un libro, la Biblia es un libro que contiene 66 libros, o sea que es un compendio de libros, una mini biblioteca. Por eso la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros, ¿no? Biblioteca, de ahí viene biblioteca también. Bueno, entonces la Biblia se escribió alrededor de 1400 a 1600 años por más de 40 autores diferentes, en diferente época, de diferente profesión, de diferentes comunidades y en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y eso fue hace muchos años. Y el tener la Biblia como tú y yo la tenemos ahora fue muy complejo, hermanos. Y te digo todo esto porque es importante valorar lo que tenemos como cristianos, acceso a la palabra de Dios. Porque debemos mencionar también que en el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, estaba prohibida la Biblia. No podían leer la Biblia la gente.
y solo estaba en latín, porque supuestamente el latín era la lengua de Dios, ¿no? La lengua divina. Sin embargo, el pueblo estaba en ignorancia porque no conocía la Biblia. Gracias a Dios que Dios instruyó y preparó a Lutero. Él era experto en el griego bíblico y tradujo también la Biblia al alemán. Y traducir la Biblia estaba prohibido y era pena de muerte. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica decía, el pueblo no puede tener acceso a la Biblia. Y la interpretación bíblica, si tú querías entender la Biblia, le tenías que preguntar a los curas y a los padres, porque solamente ellos eran los iluminados para explicártela. Lo cual en el cristianismo y gracias a la reforma entendemos que no es así. Claro, hay maestros, pues estamos los pastores, maestros, líderes, pero tú puedes entender la Biblia y tú puedes leerla. Amén. Entonces la Biblia se escribió en un largo tiempo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y fue muy complejo, hermanos, eso no vamos a entrar en detalles, pero la Biblia revela, la misma palabra revela ser palabra de Dios. Mira, vamos a segunda de Timoteo 3:16. Abre tu Biblia en segunda de Timoteo 3:16. Sí están aquí, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, soplada, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, no tenía en mente el Nuevo Testamento, porque en esa época todavía no estaba el Nuevo Testamento. Él se refería al Antiguo Testamento, aunque sabemos que el Nuevo Testamento, tanto antiguo como nuevo, son palabra de Dios. Y ahora vamos a segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Ya están ahí? Dice la palabra: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía ¿de dónde? De la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, es decir, los profetas del Antiguo Testamento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Bueno, entonces para nosotros poder entender qué quisieron decir los reformadores del siglo XVI y posteriores con sola escritura, debemos de remontarnos al inicio. Ahora vamos a ver varios pasajes que también, si no los quieres ir buscando, están en la pantalla o van a estar ahí. Vamos a Hebreos 1:1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces ha hablado Dios? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, a los padres se refiere a los judíos. ¿Cómo habló Dios? ¿Te das cuenta que está en pasado? Dios habló por profetas en el pasado. Y en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bien, vemos entonces aquí que Dios habló. Dios habló a los padres por los profetas. ¿Y cuándo fue la primera vez que habló Dios, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabrá? ¿Cuándo fue la primera vez que Dios habló? Que dijo algo y que esté registrado, claro, en las Escrituras, ¿verdad?
¿Qué dicen? En la creación. Vamos a Génesis 1:3. O bueno, si quieren no lo busques, es un pasaje muy pequeño, lo leo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, Dios habló. Después empezamos a ver que Dios sigue hablando y creando. Y escucha lo que dice Hebreos 11:3. Ahí en la pantalla puede estar. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿el universo cómo fue creado? Por la palabra de Dios. Dios habló y fue hecho. Ahí fue la primera vez que Dios habló. Y vemos que la palabra de Dios entonces tiene poder, porque cuando Dios habla, Dios crea, Dios da vida. Dios creó de la nada. Entonces quiero que notemos ahora que a partir de ese momento Dios empezó a revelarse. La palabra revelación, hermanos, significa simplemente correr la cortina, el velo. Y lo que estaba, es como por ejemplo, ahorita tú no sabes lo que hay aquí atrás. Si yo recorro la cortina lo vas a ver, eso es revelación. Y Dios empezó a revelarse a la humanidad. Y esa revelación, vayan poniendo atención, si no me regreso, se llama revelación progresiva. ¿Cómo se llama? Eso quiere decir que Dios se fue revelando poco a poco. Abraham no conoció completamente a Dios, ni Noé. Sí conocieron de él, pero él se fue revelando hasta su consumación en Jesús. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, vamos a dar un viaje por las Escrituras, hermanos. Repito, si no quieres buscar los textos, van a estar en la pantalla, o bien puedes anotarlos o después ver con calma la transmisión. ¿Cuál era el pensamiento de las demás personas hacia la palabra de Dios? ¿Qué pensaban los demás cuando Dios hablaba? Miremos en Génesis 3. Tú y yo conocemos bien este acontecimiento, ¿verdad? ¿Quién está ahí? Está Adán, Eva y la serpiente. Y fíjate lo que dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahí también Satanás está hablando. Pero no nos importa tanto él en ese sentido, porque lo que él dice puede afectar a las personas si las personas lo creen, pero él no tiene el poder de Dios. Dice, con que Dios te ha dicho. En primero pone en tela de juicio porque Dios le habló al hombre, volvió a hablarle, te das cuenta, Dios se revela al hombre y le da un mandato. No comas del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto. ¿Qué pensamiento tenía Satanás de la palabra de Dios? Ponela en duda, en tela de juicio. Eso lo vemos también en Mateo 4 del 1 al 6. Cuando Jesús es tentado, vemos que Satanás usa la escritura y dice, escrito está, aviéntate, porque no dice su palabra que sus ángeles mandará. Satanás, el pensamiento de Satanás de la palabra de Dios es tenerla en poco, es minimizarla, es ponerla en duda. ¿Me van siguiendo? Vamos a Génesis 6, 9 al 13. Génesis 6, 9 al 13. Entonces, el pensamiento de Satanás era tener en poco la palabra, ponerla en tela de juicio. ¿Cuál era? Dios se sigue revelando y Dios habla, pero después estoy resumiendo, digamos, la historia bíblica, porque si no te diría mejor lee de Génesis a Apocalipsis en tu casa, ¿no? Pero ahorita estamos haciendo un bosquejo, ¿no? Bueno, el siguiente personaje que podemos ver en la Biblia que Dios le habló es Noé. Dice Génesis 6, 9 al 13. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Caf y a Jafet. ¿Has escuchado el término semita? No son las tortas de Puebla, por si lo pensaste. Semítico. Los semitas no son los que les encantan las semitas poblanas.
Los semitas provienen de Sem, es decir, los hebreos, los israelitas, los judíos. ¿Ok? De ahí vienen. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. ¿Y qué sucedió ahí? Dijo pues Dios a Noé. Dijo Dios, habló otra vez Dios y dijo: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Dios le habló a Noé y le dijo que iba a exterminar la tierra con el diluvio porque había mucha corrupción y maldad. ¿Y cuál fue el pensamiento de Noé en cuanto a la palabra? ¿Qué hizo Noé? Sí, estás loco. Así dijo. ¿Qué hizo? Le creyó y empezó a actuar y empezó a crear un arca, aunque en ese momento todavía no existía la lluvia. Subía un vapor de la tierra, dice que regaba pues toda la tierra de aquel entonces, ¿no? No conocían la lluvia. Entonces que alguien llegue y te diga: oigan, va a llover, va a caer agua del cielo porque Dios va a destruir. Va a decir: estás loco, Noé, estás loco. Pero él le creyó, y dice la Biblia en Hebreos que él fue pregonero de justicia. Él fue un predicador, un profeta. Un profeta no es más que un predicador, hermanos, el que proclama la palabra de Dios. En tercer lugar, vemos otro personaje en Génesis 12. Génesis 12, 1 al 4. ¿Estamos ahí? Pero Jehová había dicho ¿a quién? ¿A quién dijo? ¿Sí está ahí en la pantalla? A Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, ¿Dios habla a quién? Abraham. Dios le habló a Abraham. Dice: y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Dice en el Nuevo Testamento que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál fue la actitud de Abraham hacia la palabra, hermanos? Obediencia. Señor, yo no sé, pero lo voy a hacer. No sé a dónde voy, pero te creo. ¿Te das cuenta? Y dice la Biblia también en Romanos, no lo busques, 4:3. Pero ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, le creyó a la palabra y fue declarado inocente delante de Dios. Después vamos a Génesis 26 del 1 al 3. ¿Sí vamos bien aquí? Génesis 26 del 1 al 3. ¿Listo? ¿Ya está ahí? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue ¿quién? Isaac, el hijo de Abraham, ¿verdad? A Abimelech, el rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció ¿quién? Y le dijo, ahí otra vez el Señor hablando: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Nuevamente Dios se va revelando progresivamente en la promesa del Mesías, porque el Mesías viene de la nación de Israel. Y aquí vemos que Dios le habla a Isaac, e Isaac cree en la palabra también. Pero hay algo interesante aquí que cabe mencionar como un paréntesis, pero que tiene que ver. ¿Por qué Isaac creyó a Dios? Exactamente. ¿Te das cuenta qué importante es que los padres le enseñen la palabra a sus hijos? Ahora, hermanos, no esperemos que un ángel descienda, que se abran los cielos, que se abran tus ojos y veas a los ángeles aquí y le diga a tu hijo: ¿por qué mi hijo no entiende? Y se le aparece un ángel y diga: entiende, hijo de tal. O sea, hijo de tal, el nombre de la mamá o del papá, ¿no? Y ya así, se me apareció un ángel, ya voy a entender. La tarea de los padres es instruir a los hijos en la palabra. Abraham hizo eso. Isaac creyó en el Dios de Abraham y Dios entonces se manifestó a Isaac. Vamos ahora a Génesis 28, 10 al 17. Génesis 28, 10 al 17.
Dice la escritura, salió pues ahora ¿quién? Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Dios hablándole ahora a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Si te das cuenta, solamente para mencionar este detalle que es importante, Dios le sigue dando la misma promesa a ellos, de que van a tener una descendencia que va a bendecir a las naciones, y esa descendencia, ¿quién es? Cristo, ¿no? Porque en Él somos benditos, todos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Pero entonces aquí vemos, le voy a dejar hasta ahí el texto, Jacob también cree. No tiene en poco la palabra del Señor. Claro, no fue perfecto, ¿verdad? De hecho, el nombre de Jacob significa impostor, suplantador. O sea, en hebreo o en el lenguaje de los caldeos o de los cananeos, Jacob significaba eso. Imagínate que hoy en español, hey, suplantador, ven, ve por las tortillas. No, a tu hijo. Bueno, Jacob así se llamaba. Después vemos que él lucha con un varón en Peniel y se le cambia el nombre a Israel, el que vence, y ahí empieza entonces el pueblo israelita. Se empieza a formar. Antes eran hebreos y antes eran caldeos, ¿ok? Y ya después israelitas. Ahora vamos a Génesis 37:5. Entonces vemos que estos personajes, con la excepción de Satanás, creen la palabra de Dios y la ponen por obra. Amén. Y vemos en Génesis 37:5 al 8, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Y por el testimonio de la Biblia, lo que vivió José, sabemos que era algo de Dios. Dios le habló, José en su inmadurez como joven, a los 17 años lo creyó, y así se cumplió. Y vemos que la gracia y el favor de Dios estaban con José en todo su peregrinaje por Egipto. Y después vemos de José a un personaje conocido también en Éxodo 3 del 1 al 7. Vamos allá. Yo sé que son muchos textos, pero espero que me esté dando a entender en el proceso de lo que pensaban estas personas de la palabra de Dios. Éxodo 3, 1 al 7. Dice la escritura, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Y se le apareció quién? El ángel de Jehová. Que también cabe mencionar que el ángel de Jehová, al menos a la luz de las escrituras, o nos deja ver, era Jesucristo preencarnado. Era una manifestación de Cristo, una teofanía o cristofanía que le llaman. Se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, otra vez ahí, conocemos la historia, Moisés, le da una encomienda, sabemos que ahí Moisés, muy como que no quería ir, ¿verdad? Decía, no, manda otro. Pero Dios le habla y al final él obedece, Dios se le manifestó y Moisés no tomó en poco las palabras del Señor. Él tenía temor de ir, pero no tomó en poco sus palabras y él cumple y sabemos la historia tan famosa, ¿verdad? De Moisés como el libertador. Después muere Moisés y vamos a Josué 1:1. Josué 1:1.
Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. ¿A quién habló? Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, y ahí viene ya lo que le dice. Entonces vemos que después de la vida de Moisés se levanta Josué, Josué crea la palabra, y que de hecho ya se le había dado palabra escrita en el monte del Sinaí, los 10 mandamientos, las leyes levíticas, sacerdotales, etcétera. Pero vemos que también después de la vida de Josué, el Señor se manifestó a los jueces, y Dios le hablaba como a Gedeón, le habló y le dijo, ve y liberta al pueblo, y ellos creyeron la palabra. Es por ahí donde te quiero llevar. Después vemos en los profetas a Samuel, que también era sacerdote, a Natán, que era también profeta cuando David reinaba, y vemos a tantos profetas anónimos y conocidos como Elías, donde Dios les hablaba, y ellos ¿cómo reaccionaban? Creían a la palabra del Señor, no la tenían en poco y obedecían. Esa era la actitud. Tenemos a un Isaías, que muchas veces decimos, ay, esa iglesia no crece, ¿no? A veces decimos, podemos pensar eso, no solamente de esta congregación o de cualquier otra, pero Isaías predicó 50 años y ni un alma se convirtió. O sea que ni multitudes quiere decir bendición de Dios, como puede que sí, como tampoco un conjunto de gente no quiere decir que Dios no esté. Isaías predicó 50 años en su ministerio y ni un alma se convirtió. Imagínate que tú estés sirviendo y no haya fruto, aparentemente, pero Dios lo mandó e Isaías creyó. Vemos un Jeremías también, que es conocido como el profeta llorón, ¿verdad? Porque vemos en Jeremías 29, ahí lo vamos a leer, Jeremías 29, llegó un punto donde Jeremías ya no quería predicar. Es como si yo le dijera al Señor hoy en la tarde, Señor, yo ya no quiero ser pastor ni predicar porque tu pueblo ni entiende, ¿no? No cambian, Señor. Así estaba Jeremías. Y fíjate lo que dijo. Y le dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Está hablando Jeremías. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, era más fuerte el Señor que él. Y él fue obediente. Aunque sufrió, pero fue obediente a la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios para los profetas era algo que fluía, que los llevaba a decir lo que el Señor decía. Quiero mencionar que el término profeta en el hebreo viene de una palabra que se pronuncia o se dice naví, que significa el que fluye, como una fuente. Y en griego, profeteo, profetes, significa el que habla de parte de. Repito, un profeta no es más que un predicador. Los profetas no son los que ven el futuro, porque todos los profetas en su mayor parte de las profecías del Antiguo Testamento hablaron del pasado y del presente y un porcentaje pequeño del futuro. Pero les hablaban, yo te saqué de Egipto, yo hice maravillas contigo. Era un predicador simplemente. Ahora, ¿cómo son los profetas? Pues son los que predican la palabra, porque ya no hay revelación nueva, hermanos. Tengo una revelación nueva del Señor, eso está mal. Porque los profetas no tenían la Biblia. ¿Qué iban a predicar? Lo que Dios les daba en ese momento, ¿no? Pero ahora ya tenemos la Biblia, la revelación completa. Y dice Pedro, lo leímos al principio, la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que cualquiera que venga y te diga, así te dice el Señor, yo veo negocios, 10 negocios veo. Y hermanos, o sea, ese tipo de cosas raya. O sea, no hay diferencia con Walter Mercado o con el horóscopo. Hoy es tu día de bendición. Así también hablan los horóscopos y la gente lo cree. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Más segura que cualquier sueño, que cualquier visión, que cualquier experiencia espiritual. Ahora, Dios nos puede regalar experiencias espirituales, porque de hecho los apóstoles dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído, o sea, lo que vivimos y experimentamos. Pero hermanos,
la palabra de Dios nos debe de ser suficiente. De eso se trata sola Escritura, como vamos a ir profundizando. Amén. Lo que pasa es que como seres humanos nos gusta sentir bonito, ¿verdad? Decimos, qué hermosa estuvo la alabanza, qué hermoso sentí. Oye, ¿de qué predicaron? Ay, ni me acuerdo, pero qué hermoso se sintió, ¿no? Porque somos emocionales, nos gustan las sensaciones, ¿no? Pensamos que porque el predicador grita, hay poder del Espíritu ahí. No, hermanos. No se trata de emocionalismo, se trata de creer. El justo por la fe vive, no por lo que ve, no por las sensaciones y emociones, lo dice la Biblia, sino por la fe, en todo. No te sientes perdonado, te sientes culpable, pero ya confesaste tu pecado y crees que Dios te perdonó, eso basta. Oye, pero me sigo sintiendo culpable, pero ¿confesaste con fe tu pecado? Sí, me arrepentí, eso basta. Cree a Dios, eso es la fe, hermano. Amén. Mira lo que dicen ahora los salmistas, cómo exaltan la palabra del Señor que tenían en ese momento. Salmo 19, 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. ¿Sí están aquí? La ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Y él se refiere a la ley que ya tenían en ese tiempo, la palabra, los 10 mandamientos, todo eso. Y vemos que hay un deleite en el salmista que dice, es un deleite para mí la palabra de Dios. Salmo 119, 9 al 12. Salmo 119, 9 al 12. ¿Con qué limpiará el joven de su camino? ¿Con qué dice? Guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de ¿qué? De tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Te das cuenta que la mente de los salmistas hacia la palabra era de exaltación, de amor? Que se deleitaban en la palabra del Señor. ¿Y qué decimos nosotros? Qué aburrido es leer la Biblia. Ay, qué aburrido. No, hermanos. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. El mismo salmista. De hecho, el Salmo 119 es uno de los más largos de la Escritura, el capítulo más largo. Cuán dulces son a mi paladar, ¿qué? Tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué maravilloso, ¿no? Ese era el pensamiento de los salmistas. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ellos se referían a la palabra escrita. No se referían, y no podemos referirnos, hermanos, si alguien viene y te da una profecía, tú no te puedes mover por la profecía, te tienes que mover por la palabra de Dios. Y ha habido testimonios de mucha gente que viene y llega y te dice, ¿cómo te llamas, hermano? Y nosotros, pues tú dime, tú eres el profeta, ¿no? Bueno, ¿cómo te llamas? Y ya dice, Cristian, ¿no? Cristian, así te dice el Señor. Y empieza. Dios te dice que salgas casi como Abraham de tu tierra. Y hay gente que toma ese tipo de decisiones y la riega. O sea, ¿por qué? Porque nuestra vida no tiene que ser sometida por eso, sino por la palabra escrita y en oración. ¿Qué tal si se equivocó el que se dice ser profeta? Y profetizar, porque eso era común en el Antiguo Testamento, hermanos. Era común que profetizaban lo que el rey quería escuchar, al grado que había casi 400 profetas, no eran los de Baal, que profetizaron al rey que iba a tener felicidad, victoria, que Dios lo iba a prosperar, pero había uno
que le dijo no. Así dice el Señor. Ellos dicen paz, pero vendrá calamidad. Y así aconteció. Y dice la Biblia que envió Dios un espíritu de engaño. Y lamentablemente muchos cristianos están engañados por los supuestos profetas. Y se asombran y wow, cuando ahora los traemos en carros de lujo, en los mejores hoteles. Y los profetas, hermanos, en el tiempo de Jesús y en el tiempo del Antiguo Testamento, los traían así. Eran siervos, eran hombres como tú y como yo. Y por último, bueno, no por último, sino la revelación máxima, Cristo. Cristo es el Logos. La palabra Logos es una palabra griega que significa estudio, tratado, palabra, verbo. En el principio era ¿qué? El verbo, el Logos. Y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios, la palabra encarnada. Y ese verbo se vino y se hizo hombre, vino a la tierra, se hizo hombre, carne. Y ahora, claro, Dios, Jesús es Dios, ¿no? Él es Dios. Pero miren el pensamiento de Jesús como hombre, como máximo profeta, sumo sacerdote, como el mejor. Mira lo que él decía, Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñar ¿qué? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí lo que Jesús estaba tratando de decir en el contexto a los fariseos es, ustedes dicen que estudian la Biblia, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Pues ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué Jesús no dijo, por qué, mira, crean que yo soy Dios y levitó e hizo maravillas? ¿Hizo Jesús? Claro, hizo milagros, sanó enfermos, como su manifestación de Mesías, del Rey de Reyes. Y vemos en Lucas 24:44 lo siguiente. Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario, está hablando Jesús, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, así se dividía, así los judíos dividían el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, Pentateuco, primeros 5 libros. Los profetas, ahí incluye también Primera de Reyes, Segunda de Reyes, esos que conocemos como históricos. Y los salmos, que incluye a Job, a Proverbios, etcétera. Entonces vemos que Jesús decía, el Antiguo Testamento, obviamente no es Antiguo Testamento, no dijo así, las escrituras hebreas dan testimonio de mí. Jesús tenía en alta estima la palabra de Dios y la obedeció y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús, hermano. Nuestro Señor Jesús tenía tanta reverencia a la palabra escrita. ¿Sí me van siguiendo? Y los apóstoles, ya leímos 2 textos al principio, segunda de Timoteo y segunda de Pedro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y los profetas hablaron siendo inspirados por Dios y tenemos la palabra profética más segura. Amén. Pero después de la muerte de los apóstoles, hay unos personajes que son conocidos como los padres apostólicos y padres de la iglesia. ¿Por qué se llaman así? Bueno, padres apostólicos es la denominación que se dio desde el siglo XII. O sea, no es que ellos se levantaron y dijeron, me van a llamar padre apostólico, no. Ese título se les dieron después a aquellas primeras personas de la iglesia que tuvieron cercanía inmediata con los apóstoles. Por ejemplo, a un discípulo de Juan que se quedó como pastor en una iglesia, esos hombres eran teólogos, empezaron a darle forma a la enseñanza bíblica y son conocidos así. Y solamente por mencionar uno, que se llama Clemente de Roma, porque estaba en Roma, escribe a la iglesia de Corinto lo siguiente. Tenemos el ejemplo de Enoc, quien se halló justo en la obediencia, fue trasladado sin que haya visto muerte, ¿no? Noé fue justo, predicó, después dice, Abraham por la obediencia salió de su tienda
Y ese pasaje que dice Clemente nos recuerda a Hebreos 11 y 12, ¿no? Los héroes de la fe que le llaman. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia tenían en alta estima no solamente el Antiguo Testamento, sino también ya las cartas de los apóstoles que circulaban en las iglesias de ese tiempo y se copiaban. Entonces debemos saber, amados hermanos, que la iglesia de ese tiempo no contaba con toda la Biblia como tú y como yo. Sus escrituras eran el Antiguo Testamento y algunas cartas de los apóstoles, los evangelios que ya se estaban formando, pero ya las consideraban palabra de Dios, la Biblia como ahora la conocemos. Y entonces llegamos a donde iniciamos, con los reformadores. Debemos de ver que estos hombres que mencioné ahorita en la Biblia, estos personajes, exaltaron, creyeron y obedecieron la palabra escrita de Dios. Pero ahora los reformadores vuelven a eso. En pocas palabras, como ya introducí al principio, ellos dicen, la iglesia no está enseñando lo correcto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice lo contrario a lo que están enseñando. No se le apareció un ángel a Martín Lutero. No llegó alguien le dijo, así te dice el Señor, tú serás el reformador protestante. No. Lo que todo cristiano tiene que hacer hizo Lutero. Ir a la Biblia para ver si lo que dice el predicador es verdad. Oye, pero es el profeta, no importa, tienes que ir a la Biblia para ver si no está torciendo la escritura o te está inventando un choro. Oye, pero es el apóstol tal, no importa, tienes que ir a la Biblia para ver si lo que dice es verdad. Oye, pero es el pastor con más de la iglesia más grande de México, no importa, ve a la Biblia, porque somos hombres falibles. Y la iglesia católica romana estaba abusando de eso, de la ignorancia del pueblo. Celular. Entonces, a partir de esto y de algunos otros debates, Lutero defendió y declaró lo siguiente. Él dijo lo siguiente: la verdad de las escrituras es lo primero. Después de que se acepta, se puede determinar si las palabras de los hombres pueden aceptarse como verdaderas. Martín Lutero decía, la escritura, la Biblia es primero, antes que la opinión del hombre. Lutero escribió también lo siguiente, por 1513, 1521, cuando estaba el Papa León X. No quiero desechar a todos los demás aprendidos, o sea, los que han estudiado la Biblia antes que él, sino que sea la sola escritura la que reine, y no para interpretarla por mi propio espíritu o el espíritu de cualquier hombre. Entonces el corazón de Lutero estaba cautivo a las escrituras. De hecho, cuando él se enfrenta ante el Papa, hermanos, que ya lo iban o lo mataban o lo corrían, él dijo, a menos que yo esté convencido por el testimonio de las escrituras o por una razón evidente, pues no puedo creer ni en el Papa ni en los concilios solamente, ya que es claro que se han equivocado repetidamente y se han contradicho. Me considero conquistado por las escrituras aducidas por mí y por mi conciencia que está sometida a la palabra de Dios. Lutero tenía la escritura en alto. Después hay un hombre que se llama Felipe Melanchthon, que fue discípulo de Martín Lutero y es conocido también como un reformador. Y él dijo, no es necesario que un católico crea a todos los artículos de la fe que aquellos en los que la escritura es testigo. La autoridad de los concilios está por debajo de la autoridad de las escrituras. Un rico Zwinglio, un reformador también, él dijo lo siguiente: la palabra de Dios es tan segura y fuerte que si Dios quiere, todas las cosas se hacen en el momento en el que Él habla su palabra. Nada es demasiado fuerte o lejano como para que la palabra de Dios no lo alcance. Henry Bullinger, otro reformador en Zurich, él fue también muy influyente en Suiza, ¿no? Él fue un suizo. Y después está Juan Calvino, que también él escribió varios tomos de teología
Empezó con unos 4 capítulos, después se volvieron 80 y tantos con el paso de los años, y hoy es conocida como la institución de la religión de la religión cristiana. Y ahí hay doctrina bíblica. Entonces Calvino dijo, pero aunque yo no sea, pero aunque ya no sean dadas revelaciones diarias desde el cielo, solo las escrituras permanecen, en las cuales el Señor deseó consagrar su verdad a la remembranza eterna. También debe notarse cómo ellas recibirán autoridad justa entre los creyentes y serán escuchadas como la voz de Dios mismo. Es decir, ¿cuántos de ustedes hoy en la mañana escucharon la voz de Dios audible? ¿Cuántos de ustedes se le apareció un ángel y les dijo, levántate y ve a la iglesia? Ayer, antier, en la semana. Porque Dios no se manifiesta así. Hebreos dice, en otro tiempo lo hizo, pero ahora nos habla por el Hijo, y el testimonio del Hijo está aquí. En otras palabras, los reformadores simplemente exaltaron lo que otros antes habían dicho. Dios habla por su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios hablar? Lee la Biblia. ¿Quieres oírlo audiblemente? Léela en voz alta. Porque Dios habla en su palabra. Y así otros reformadores, después Tomás Kramer, que fue otro reformador. Había reformadores en esa época en varios países que se levantaron y dijeron que las Santas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación y que es la norma de fe y conducta para el creyente. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la enseñanza o la doctrina sola escritura es la convicción de que la Biblia es la autoridad final por la cual se prueban todas las demás pretensiones de la vida cristiana y de la vida diaria. Y ha sido descrita como el principio formal de la reforma. Sola escritura. Sola escritura. Y la pregunta ahora es, amado hermano, ya vimos qué es lo que creía hasta Satanás de la palabra de Dios, ¿no? Y todos los profetas del Antiguo Testamento, lo que el mismo Jesús creía de la palabra o pensaba de ella, los apóstoles, los reformadores. ¿Tú qué crees? Ahora llego a ti, a nuestro tiempo. ¿Y tú qué crees? ¿Cómo tomas la palabra de Dios? Hay mucha gente que minimiza la palabra y creen más lo que llega un hombre y les dice cualquier cosa, los chorea y le creen más a esa persona que a la palabra escrita. ¿Cómo tomamos nosotros la palabra? ¿Cómo valoro la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Ahora podemos decir, yo creo eso, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿La leemos diario? ¿Meditamos en ella? Oye, pero es que no le entiendo. Ya hay versiones simplificadas, de fácil lectura. Oye, pero me cuesta leer, no he comprado mis lentes. Escúchala. También hay Biblia audible. Hermanos, ¿cómo hemos rebajado nosotros la palabra del Señor? En muchos púlpitos ya no se predica la palabra. Ya se sube cualquiera que digan que es pastor o que es evangelista, lo que sea, ¿no? No que no los haya, obviamente hay hombres de Dios genuinos, pero lamentablemente hay mucho abuso de eso y se sube cualquiera y dice, hermanos, el Señor me habló en una visión, y empiezan a hablar de sus experiencias y la palabra escrita la relegan. Y la gente, wow, como aquella historia de aquel predicador que llega a una iglesia, de esas iglesias avivadas, ¿no? Y empieza a decir, hermanos, un ángel va entrando a la iglesia. ¿Y cómo crees que se puso la congregación? Gloria al Señor Santo, hermanos, veo un ángel entrando y está tocando a los jóvenes, y los jóvenes empiezan a temblar y no sé qué tanto. Y está tocando a las mujeres y las mujeres se empiezan a manifestar, y a los hombres. Y se escucha, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ahora ese ángel está en la alabanza. Y los de la alabanza caen llorando y todo eso. Hermanos, aquí ese ángel es Satanás.
y solamente en el fondo se escucha: Santo, ten misericordia de nosotros. Porque, hermanos, es muy fácil manipular nuestras emociones. Hay algo que se llama la psicología en masa, donde pretenden manipular. Tú vas a un partido de fútbol y es casi imposible que estés sentado así, todos gritando y tú así. Ay, qué aburrido. Aunque no te guste el fútbol, eso que está provocando el estadio mueve algo en ti, inconscientemente, porque te contagian la emoción. Y así muchos predicadores hacen eso. Pero no discernimos la verdad bíblica. Hermanos, no me creas a mí, a Daniel. Ve a la Biblia, ve a las Escrituras. No le creas a cualquiera que dice: así dice el Señor. Ve a las Escrituras, porque ellas son nuestra seguridad. La pregunta nuevamente es: ¿cómo valoras tú la Biblia? ¿Como lo que es o como un libro más? Es un libro más que ahí se está empolvando, ¿no? O en su defecto, la voy a abrir ahí en mi casa para que se vayan los espíritus chocarreros, ¿no? En el Salmo 23, para que haya abundancia, ¿no? Pero no la leemos. No, hermanos. El profeta Isaías dijo: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Primera de Timoteo 6:3, el apóstol Pablo, escucha con atención lo que él dijo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la enseñanza que es conforme a la piedad, dijo Pablo, nada sabe y está envanecido. Y hoy hay muchos disque predicadores que no se conforman a las sanas palabras de Jesús, empiezan a inventar otras cosas. Pero Pablo fue claro: tenemos que ir a las palabras del Señor. Y también Pablo dijo en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. En abundancia, hermano. Dios te habla por la Biblia. Yo lo he dicho una y otra vez, hermano, yo no concibo a un cristiano, a un hijo de Dios, decir: a mí Dios nunca me ha hablado. Y si dicen eso es porque seguramente hay de dos: o has sido enseñado en que Dios te habla así como místicamente y etcétera y todo eso, y pues nunca han escuchado una voz ni interna ni externa para decir que Dios les habló, o no leen la Biblia. Dios te habla por la Biblia y te puede hablar todos los días tan fresco como cuando se pronunciaron estas palabras. Qué maravillosa es la Escritura. Solo la Escritura. Aquí Dios te habla, hermano. Oye, tengo problemas en mi matrimonio. Ve a ver qué dice la Biblia. Oye, tengo problemas económicos. Ve a la sabiduría de la Biblia para administrar tus finanzas. Oye, tengo problemas con esto. Ve a la sabiduría, porque aquí vienen los principios, mandamientos de vida para el creyente. Lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Oye, pero ¿cómo busco los versículos? Puedes ir a San Google. Ahí, versículos sobre el amor, ¿no? Y te salen un chorro de versículos sobre el amor. Versículos sobre la economía y te salen ahí. Hermanos, no tomemos en poco la Escritura. Como aquellos santos hombres de Dios en el siglo XVI, como Lutero, Calvino y tantos otros, no fueron los únicos. Exaltaron otra vez la Escritura, y también los padres de la iglesia, apostólicos, discípulos de los apóstoles, Jesús mismo y todos los profetas del Antiguo Testamento exaltaron y obedecieron la palabra del Señor, la sola Escritura. Amén. Eso es sola Escritura. Exaltar la palabra de Dios. Dios te puede hablar diario. Si abres tu Biblia, te sientas y dices: Señor, enséñame tu palabra. Y entre más conoces su palabra, hermano, podemos expresar como el salmista: cuán dulce es tu palabra, maravillosa. Hermanos, de verdad, escudriñar la Biblia, estudiarla, meditarla, es tan hermoso, porque empezamos a entender
cuando nos tomamos el tiempo a algo que vale realmente la pena. Porque esto es primordial, hermano. Por medio de la palabra somos renovados nuestra mente. La Biblia misma dice que la palabra es como un agua que limpia, ¿no? Entonces, si estamos corruptos, de por sí somos seres caídos, tendemos al pecado y nos contaminamos más con lo que vemos, escuchamos, conversamos, etcétera, la palabra me limpia. La palabra es también como un espejo, me muestra tal como soy. Ahora, la Biblia no se lee así de Señor, háblame. Y Judas se ahorcó. Ay, me tengo que ahorcar, no, Señor, háblame. Ve tú y haz lo mismo y hazlo pronto. Ay, no, Señor, o sea, no podemos llegar a ese misticismo, ¿verdad? La Biblia se lee como cualquier libro, porque fue un libro de una cultura judía, Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, empieza desde el principio, o si no, Mateo, Apocalipsis y de Génesis a Malaquías. Pero vela leyendo, léela, un capítulo diario, 2 capítulos, hasta 6 te podrías echar. Y disfruta de la presencia del Señor a través de su palabra. Porque Dios habla por ahí, hermanos. Dios te quiere hablar por su palabra. Amén. Inclina tu rostro un momento. Padre Celestial.